Dios te bendiga, amada iglesia. Qué bella es la palabra del Señor y lo que pudimos recibir esta mañana en el Salmo 146 fue un regalo para este día. Y tenemos que entender las cosas como Dios las ve. Dios no está viendo el problema. Dios está viendo la bendición. Siempre Él va a estar viendo lo bueno. Aunque Él es el Dios de todo lo que existe, conoce de las alegrías, conoce de las tristezas. La realidad es que mientras tú vives en esa tristeza, lamentablemente no podrás ver las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. Dios es bueno y para nosotros como sus hijos tenemos que entender lo que Dios ha preparado. Dios no quiere que tú estés amargado o estés atrapado en el desánimo, en la tristeza. Dios quiere que tú puedas caminar confiadamente, sabiendo que hay un Dios todopoderoso que te ama, que quiere lo mejor para ti. Y es un Dios que no te está viendo como esa creación, te está viendo como hijo. Cuando tú vienes delante de Dios, conociéndole y reconociéndole que Él hay, que Él existe, y recibiste a su Hijo como tu Señor y Salvador, ya no eres uno más, sino que te da la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Y Él tiene cuidado de todos sus hijos. Si tiene cuidado de la creación, de sus hijos aún más. Hoy quiero traerte una palabra. La palabra es alabando a Dios en medio de los problemas. Debemos aprender a alabar a Dios en toda situación, en medio de las situaciones y circunstancias adversas. Vivimos tiempos duros, difíciles, no solamente para Venezuela, está en todo el mundo. Todos hoy viven aflicción. Pero tú decides si estar en el pozo de la desesperación o estar confiando en un Dios todopoderoso que te puede levantar, que te puede bendecir. Quiero que tomes una palabra que está en Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos 16 al 18. Leemos la palabra conforme está escrita. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Qué importante estar siempre gozosos. Y en Filipenses 4:4, el Señor lo vuelve a decir. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Aún en este tiempo difícil, las bendiciones de Dios están al alcance. Tan solo Dios quiere que tú puedas abrir tus ojos y puedas ver lo que Él te quiere dar. Pero muchas veces nosotros vemos ese el problema. No apartamos la mirada del problema. Y entonces venimos a estar en el pozo de la aflicción. Pero Dios quiere que no veas el problema. Dios quiere que te goces en su presencia. Y en medio de ese gozo vendrán las mayores victorias. En medio de ese gozo vendrán las mayores alegrías para tu vida. Pero a veces decimos, ¿cómo podemos disfrutar? ¿Cómo podemos recibir? Cuando nosotros entendemos que somos hijos de Dios y que en esta nueva condición tenemos derecho a todas sus bendiciones. Que no somos ningunos advenedizos, no somos ningunos asomados, como dicen por acá, sino que tenemos el derecho que Dios así nos ha dado. Así que la obra que hizo el Señor en la cruz
no solamente nos permitió reconciliarnos con el Señor, con Dios, sino también tener acceso al oportuno socorro, tener acceso al trono de la gracia, a ser bendecidos en todo tiempo. A nosotros, por ese amor infinito de nuestro Padre Celestial, nosotros podemos ver que nos corresponde es recibir y tomar todas esas bendiciones. Así que no tenemos que estar tristes en medio de toda situación. Bien lo dice el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, su vara y su cayado me infundirán aliento. En todo momento Dios te quiere sostener, pero no es solamente sostenerte. Dios quiere darte muchas bendiciones. ¿Cómo las podemos ver? Quiero empezar diciéndote que cuando nuestra actitud es grata y alabamos a Dios, Él cambia las circunstancias por muy adversas que estén. Aunque el panorama sea tan negro, tan oscuro, tan difícil para nosotros, en medio de la alabanza, Dios traerá gozo a tu vida. Así que la voluntad de Dios, amado, es que no perdamos ese gozo. A pesar de que todo te diga que es difícil, nosotros tenemos que poder levantarnos y caminar y atravesar ese valle, porque no estamos solos. Estad siempre gozosos y orad sin cesar. Esa oración te va a permitir llegar a Él, descargar todas tus emociones, todas tus cargas delante de Dios. En medio de la oración, Dios traerá paz a tu vida, pero necesitas estar gozoso, alabar al Señor. Solamente alabando a Dios, usted podrá mostrar lo que hay en su corazón. Y Dios va a cambiar tu actitud. Y Dios va a empezar a mostrar lo bueno que hay en Él y te vas a llenar de eso. Tu actitud cambia cuando empiezas a tener fe en ese Dios todopoderoso, en ese Dios que todo lo puede, en ese Dios que te ama sin medidas, a ese Dios que es bueno. Dios lo hace posible. Y toda la Escritura nos enseña que estar gozoso y ir de la mano de Dios en esa búsqueda de Dios en oración te va a llevar a una actitud completamente distinta. A levantarte con gozo, a levantarte con fe. La diferencia en una persona que puede creer y el que no puede creer es que el que se levanta no creyendo está viendo todas las circunstancias adversas que están en ese día y se puede sentir pequeño, se puede sentir triste en medio de todo ese problema que pueda tener al frente. Pero tú y yo tenemos la ventaja de levantarnos y decirle, Señor, gracias por un nuevo día. Gracias por el trinar de los pájaros, por ese sol radiante o por esa lluvia que está cayendo. Solamente así, llenando tu corazón de gozo pleno, podrás ver las grandes maravillas que Dios tiene, porque tu actitud es completamente distinta. Muchos a veces usamos la palabra, alabado sea Dios, gracias a Dios, y la usamos con soltura o lo usamos como algo normal, típico. Pero cuando usted lo hace sintiéndolo, dando gracias a Dios por las cosas que Dios te da, alabando a Dios, usted podrá ver que todo empieza a cambiar. Hay que darle sentido a la alabanza. Cuando usted alaba a Dios en medio de esa circunstancia difícil, estamos reconociendo que Él está al control, que Él es todopoderoso y que Él puede cambiar todo mi aspecto, todo lo que yo pueda estar viviendo. Cuando desarrollamos esa intimidad también con Dios, podemos conservar el gozo a pesar de todo lo malo, de todo ese problema que pueda tener al frente. Filipenses 3:1 nos dice,
Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Para Pablo decía, decirle que esté gozoso, para mí no es molesto, porque mientras tú reconozcas que tienes gozo en el Señor, hay una palabra que dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Así que como cristianos tenemos que aprender que de las circunstancias nos podemos gozar en todo, sea mala, sea buena, sea problema, sea difícil, sea grande, sea pequeño. Dios puede hacer que tu verdadero gozo venga a ti porque tú levantas alabanza delante del Dios Todopoderoso. Así que debes aprender a regocijarte íntimamente. Aunque el lugar sea oscuro, sea lúgubre, sea difícil, Dios te va a capacitar para que puedas distinguir y puedas ver las bendiciones de Dios en todo tiempo, aún en los tiempos difíciles. Podrás ver la bendición de Dios que Él te quiere dar. Si tratamos de extender cómo funciona el gozo en medio de la adversidad, no vamos a encontrar una respuesta a la lógica humana. Siempre buscando con lógica. Dios no actúa en la lógica. Esto es por fe. Decide creer. Decide creer. En mi caso, como ingeniero, una mente lógica, una mente estructurada. Pero cuando yo decidí creerle al Señor, lo hice por fe, no por lógica. No entra la lógica, porque si no la lógica no me puede ver, no me puede mostrar cómo de 1 litro de aceite pueden salir miles de litros de aceite. No puedo entender de cómo con 2 panes y 5 peces pueden alimentar a 5,000 personas. Porque la lógica es lógica, es estructurada. Pero la fe es infinita y te permite mostrar las bendiciones que Dios te quiere dar. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. En todo tiempo son las bendiciones de Dios. Y aunque estés en circunstancias buenas o malas, podrás decir que Dios nos ayuda en todo tiempo. Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquellos conforme a su propósito han sido llamados. Cuando nos rendimos a Dios, entonces aprendemos que las circunstancias difíciles obran para nuestro bien. Y hay personas que alaban a Dios en todo tiempo y levantan las manos en sus tiempos difíciles y en sus tiempos buenos. José era uno que levantaba las manos todos los días, pero cuando él fue vendido como esclavo, él seguía levantando las manos. Él seguía alabando a Dios. Cuando estaba en la cárcel, seguía alabando a Dios. Y eso es lo importante, que no perdamos el enfoque de a quién tenemos que honrar, a quién tenemos que alabar. Cuando alabamos a Dios en medio de la adversidad, le estamos honrando y glorificando. Esa es la otra enseñanza que nos tenemos que llevar en este día. En medio de la adversidad, tenemos que honrar y glorificar a Dios. Dios se agrada y glorifica todo en medio de la alabanza de su pueblo. La palabra dice, pero tú eres santo, tú que habitas en medio de la alabanza de Israel, tú que habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Así que
Cuando Dios está contigo, tú puedes tener muchas batallas, puedes enfrentarlas todas. Así que Dios en este momento lo que quiere es que tú puedas ver más allá de las crisis, que apartes la vista de la circunstancia que te está atrapando en este tiempo y que aprendas a fijarte en Él, de aquel que te va a dar la victoria. Si usted se desenfoca del problema, Él te va a permitir observar la gracia de Dios obrando en tu vida y cómo Dios te bendice y cómo Dios te levanta en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad. Él va sanando, va dando la provisión para los medicamentos. En medio de la adversidad, Dios trae la provisión para la casa. En medio de la adversidad, lo poco que tengo se multiplica. Dios espera que tú y yo creamos en Él. Y que Él tiene el poder para cambiar toda circunstancia. Pero necesitamos orar y esperar en ese poder ilimitado de Dios. Porque ese es el ejemplo que Jesús nos enseñó. Cuando Él estaba en la multitud y todos tenían hambre, había un gran problema porque no había alimento. Y Él lo que hizo fue orar por los 2 panes y por los 5 peces. Y le entregó eso al Señor. Otra enseñanza del día de hoy es que el poder de la alabanza que toca el corazón de Dios sigue obrando hoy. Hoy podemos ver obras mayores si ponemos las obras en las manos de Dios. Dios mismo lo dijo. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el nombre del Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es esencial que no solo depositemos nuestra fe en el Señor, sino que además le demos gracia en medio de toda circunstancia. Así resulten adversa. La palabra dice que Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Pero también nos dice en Filipenses que tenemos que ser agradecidos en todo tiempo. Y Él guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús, en acción de gracias. No podemos permitir que nuestro enemigo espiritual nos robe la convicción. No podemos permitir que nos robe la paz. No podemos permitir que nos robe el gozo. Porque Dios es nuestra fortaleza. Dios desea bendecirte. Dios desea que usted reciba todas las cosas buenas que Él tiene para ti. Él quiere que seamos felices. Él quiere que en medio de toda situación difícil usted pueda tener gozo. Pero es una decisión que usted tiene que tener. Si alguien te pregunta cómo te sientes, feliz. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo en mi corazón. Si usted tiene a Dios, usted lo tiene todo. Y si tiene a Cristo en su corazón, Él le levanta en medio de toda adversidad. Y así recibiremos todas las bendiciones materiales y espirituales que Dios ha preparado. Efesios 1:3 nos lo dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo. Así que vamos a recibir esas bendiciones. No porque las merezcamos, sino porque Dios nos ama. Porque Dios te ama. Porque Él es infinito en misericordia.
Y Cristo te ama. Y en Cristo tenemos todos los derechos como hijos de Dios. Así que usted va a recibir esa bendición espiritual y material si tan solo puedes creer. Sabemos que la situación que estamos viviendo es difícil. Sabemos que las circunstancias no están a nuestro favor, según el mundo. Pero si usted tiene a Dios, usted lo tiene todo. Alabe a Dios en todo tiempo. No deje de alabarle en la mañana, el mediodía, en la noche, antes de dormir. Alabe al Dios Todopoderoso. Solamente así usted podrá entender que Jesús le ama. Y en medio de esa alabanza vendrá la gloria de Dios, vendrá la llenura de Dios, vendrá el gozo de Dios. Y cambiará tu perspectiva, cambiará tu visión. Quiero cerrar diciéndote que cuando nosotros comprendemos que Dios está en control de toda situación, de toda la circunstancia, no dejamos ni por un instante de alabarle, entonces empezaremos a estar convencidos de que todas las cosas irán para bien, que todo nos va a ayudar para bien. Aquel que le ama, aquel conforme a su propósito ha sido llamado, Dios lo va a hacer, porque sus bendiciones, amado, las vamos a recibir como condición de hijos de Dios. Y por su gracia, por su obra redentora en la cruz, el Señor nos va a dar de esa bendición siempre. Primero, reconociendo que somos salvos y que somos hijos y hechura suya. En medio de la alabanza ocurren cosas muy hermosas que Dios ha preparado para nosotros. Verás victorias y las podrás alcanzar. Eso sí, cuando nos rendimos a Dios, no por el resultado que esperamos, sino por la circunstancia que estamos viviendo, creyendo que Él es un Dios todopoderoso y que Él puede cambiar todo, puedes aprender a deleitarte en el Señor. La circunstancia, por muy difícil, si usted aprende a deleitarse en el Señor, podrás descansar en Él. Podrás entregarle tu camino a Él, tus problemas a Él, aprender a confiar en Él y saber que Él hará porque está en control. Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Cuando usted alaba al Señor con gratitud, así el panorama luzca negro, algo maravilloso va a suceder. Algo maravilloso va a ocurrir. El primer cambio que vamos a observar es nuestra visión, nuestra perspectiva, nuestra actitud ante la adversidad. Ya no serás uno como que se ve como derrotado. Te verán ahora como uno que viene con gozo. Te verán como uno que viene emocionado, sabiendo que lo que viene de la mano del Señor va a ser grande y todopoderoso. El enemigo te quiere ver derrotado. Dios te quiere ver victorioso. El enemigo te quiere ver llorando. Dios te quiere ver, si vas a llorar, que sea de gozo, pero con saltos, con alegría, en medio de la alabanza. Todos esos cambios van a ser notorios en ti y la gente lo va a ver. La gente lo va a notar. La gente va a poder decir, wow, ¿qué pasó con esta persona que tenía tantas situaciones, tantos problemas? Y mira cómo Dios lo ha levantado. Aprende a confiar en Dios. Así que es el tiempo de que comiences a alabar a Dios. Si hasta ahora hemos estado quejándonos, hemos estado en la queja mansa, Dios quiere que alabes. Dios quiere que alabes hoy.
Es necesario que en medio de la circunstancia usted se levante. Dios tiene un plan de vida para ti y para mí. Así que recuerda, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Alaba a Dios en medio de las circunstancias adversas. Alaba a Dios en medio de los problemas.